don Juan, uno de nuestros trastornos delirantes, de tipo mixto, un paranoide. Pasemos a mi oficina, por favor. ¿Todo bien? ¿Están cómodos? ¿Le gustaría tomar algo? No, gracias. ¿Muy bien? Yo, sí. Doctor, usted dijo nuestros pacientes, o sea que tiene varios casos de ese tipo. Exactamente, doctora. Sí, hace 6 meses recibimos de la zona de La Tigra 36 casos en 3 días. Una verdadera epidemia de locuras. Tuvimos de todo, alucinaciones, paranoias, incluso hemos diagnosticado algunos casos de esquizofrenia. ¿Y cómo está tan seguro que están relacionados entre sí? No, perdone, doctora. A mí me parece que el doctor está ocultando información que podría dar respuesta a su pregunta. Muy bien, doctor. Excelente. Hoy quiero presentarles el que quizás sea el caso más extraño de toda mi carrera. Pero no hablo más. Hagan pasar a Alberto, por favor. Hola, Alberto. Hola. Gracias. Doctora Fernández, doctor Castro, les presento a Alberto. Doctora, doctor, yo sé por qué los han reunido hoy aquí. Y aquí estoy para contarles mi historia, como me lo pidió mi amigo, el doctor Marande. Durante mucho tiempo él me creyó completamente loco, pero ahora está empezando a dudar. Y dentro de poco, ustedes también se darán cuenta que desgraciadamente para la humanidad no estoy loco. Pero déjenme comenzar por los hechos simples primero. Tengo 27 años, no estoy casado y soy poeta. Tengo suficiente para vivir por unos trabajos de publicidad que hago y por eso decidí tomarme 3 semanas en La Tigra. Qué hermoso día. He pasado toda la mañana tendido. Delante de mí se oye el rugido de la cascada bajo los enormes árboles que la cubren, la resguardan y le dan sombra. Adoro esta región y me gusta vivir aquí. Y me gusta porque he echado raíces, esas raíces profundas y delicadas que unen a los seres con la tierra donde nacieron y murieron sus antepasados. Esas raíces que nos unen a las costumbres, a los alimentos, a los modismos regionales y a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. ¡Ay! Sí, qué hermoso día. No me salió mal la prosa. Desgraciadamente, desde aquí se oyen esos ruidos de máquinas que vienen a transformar esta cima en un monte Gólgota. No se hubiera podido decir mejor. Lo siento, te asusté. No. Para terminar tu punto, a esta cascada se le llama el Salto del Cristo. Y por la represa sería como crucificarlo, pero sin posibilidad de resurrección. Por eso tu comparación con el Gólgota me pareció muy interesante. Por cierto, me llamo René. Mucho gusto. Igualmente, me llamo Alberto. Pensaba que estaba solo por acá, pero gracias por el cumplido. ¿Andas paseando por aquí o sos de la región? Pues de aquí vengo, sí. De hecho, estaba paseando con mis primas cuando oí recitar tu poesía. Bueno, lamento que no pueda quedarme más, pero tenemos que irnos. Ha sido un placer. Seguramente podemos extender nuestra conversación otro momento. Claro, seguramente nos volveremos a ver. Que les vaya bien. Bueno, tiene el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios sumamente alterados. Le voy a recomendar de que tome 3 duchas diarias, que descanse, toma sopa caliente y bromuro de potasio.
Pues tienes suerte porque hoy Alejandra hizo sopa de frijoles. Pues qué excelente. A ver cómo siguen estos días. De igual forma, dígale a doña Sablé que me marque. Por si algo anda mal. María, que tenga buenas tardes. Señor Alberto. Gracias, doctor. Adiós. María, esa sopa suena bien. Apúnteme. Yo le aviso a la señora y a Alejandra. No se esfuerce mucho. Yo le voy a buscar su bromuro también. Gracias. René, qué coincidencia. Ya pasó una semana y estás aquí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, gracias. Déjate presente correctamente a mis primas. Son algo tímidas. Hola. ¿Desea tomar algo? Un vaso de leche y 2 vasos de agua, por favor. Y vos decime, ¿cómo estás? Te veo muy pálido. René, ¿ya has sentido esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Como si el aire, Alberto, como si el aire invisible a tu alrededor estuviera poblado de lo desconocido. Como si al pasear por la playa, alegre por la vida, tal vez una ráfaga de viento frío te haya desgarrado la piel y alterado los nervios y ensombrecido el alma. Gracias, Alejandra. O sea que sería como si todo lo que nos rodea, todo lo que miramos sin ver, lo que rozamos inconscientemente, lo que tocamos sin palpar, tuviera efectos rápidos sobre nuestros órganos y por consiguiente sobre nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Cuántas cosas no descubriríamos si tuviéramos órganos que nos ayudaran a realizar diferentes milagros? Yo digo que brindemos por eso, por nuevos órganos que nos permitan sentir lo que nuestros pobres sentidos no pueden captar.
¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! Hay mucho viento por aquí. Si tienes sed, no te preocupes, hijo mío. Aquí tengo suficiente. Muchas gracias, padre. ¿Será que el viento es el precio de tanta belleza? ¿Y qué trae un joven de la ciudad tan lejos aquí a la montaña? Estás perdido, hijo. La verdad que sí, padre. Y quizá le parezca un tanto loco, pero me pareció ver seres extraños en el bosque antes de perderme. Loco. Loco es aquel que ya no cree en sí mismo ni en la humanidad. En nuestros bosques hay muchas historias de ese estilo. No sé si has escuchado de los cadejos, por ejemplo. No son unos perros del color del ajedrez. Uno con el objetivo de protegernos y el otro con el objetivo de perdernos. Pues sí, esos son. Pero esas historias están un poco alejados de la realidad. Después que los mitos y leyendas pasaran a ser blasfemias por las instituciones religiosas y luego a mentiras por la ciencia, los animales y monstruos mágicos comenzaron a asustar cada vez más y más a las personas. Originalmente, el cadejo es el nahual, el animal protector y guardián de los humanos. Ese nombre pasó de nahual a ángel. Y el miedo a nuestro prójimo crearon a su doble maligno. Poco a poco, nuestro pavor a lo desconocido y nuestra ignorancia voluntaria hacia la tierra desarrollaron seres que tal vez nos recuerdan de forma brutal su existencia. ¿Y usted cree en eso, padre? No sé. Pero si existieran en la tierra otros seres que nosotros, no los conoceríamos ya. ¿Cómo es posible que no lo hayamos visto ni usted ni yo? ¿Acaso vemos la 10.000ª parte de lo que existe? Toma el viento, por ejemplo, que es la fuerza más grande de la naturaleza, que destruye humanos y edificios, que arranca árboles y que levanta montañas de agua sobre el mar.
que destruye los acantilados y que arroja contra ellos esas grandes naves. El viento que mata, silba, grime y ruge. ¿Acaso lo podemos ver? ¿Acaso lo has visto? Y sin embargo, existe. Y no es que se quedaba más tiempo. No ves que están sus cosas. Ya días anda enfermo, está bien payulito. Yo creo que anda bien otro doctor. ¿Qué tal ha estado, Juan? Lo miro un poco pálido. Sí, no he estado muy bien, he estado como fiebroso. Eso no me ha dejado dormir. Pucha, yo estoy en lo mismo. ¿Será que hay un virus o algo así? Sí, yo creo que es un virus. Me ha tenido angustiado. Vaya. Llegamos. Bueno, ahí le pago con doña Sablé como siempre. Muchas gracias, Juan. René, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues pasaba cerca y pensé en visitarte. No es un mal momento. No, para nada. Entra. Si te cuento algo fuera de lo común, no te vas a asustar de mí. Esa es mi línea, Alberto. Ansío escuchar esas historias. Por favor, aliméntame de ellas sin pena, amigo mío. Ya van varias noches que me despierto con sed, bastante agitado, como si algo o alguien estuviera absorbiéndome el alma. Y cuando voy a tomar agua, el vaso y la jarra están vacías, como si ese mismo ser se las hubiera tomado. Un ser invisible. Mi abuelo me habló de ellos hace mucho. Me dijo que en sus tiempos había un hombre que se volvió completamente loco y que quemó su mansión junto con sus sirvientas adentro. ¿Y qué más te contó? ¿Qué le pasó exactamente a este señor? Pues no recuerdo, pero no solamente él enloqueció, sino que todo el pueblo cercano. Sí, necesito saber más de esto, aunque sean viejas historias. Tranquilo. Te voy a buscar un libro donde él anotaba todas las cosas que pasaban a su alrededor. Y ahora decime para qué son esas bebidas. Es para un experimento, pero te lo comentaré después cuando haya terminado. Por ahora no tiene sentido.
Lo más interesante, aunque parezca que la ciencia lo entiende todo, al final siempre existen elementos que se nos van de nuestras manos. Esa duda es la que se desvanece en el tiempo. Desde que el ser humano es capaz de pensar, desde que puede aprender a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable de sus sentidos grotescos e imperfectos. Y tratan de sustituir mediante el intelecto la impotencia de sus órganos, cuando esta inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario. La obsesión de estos fenómenos invisibles adquieren formas comúnmente terroríficas. De ahí nacieron las leyendas populares sobrenaturales. La leyenda de las hadas, la leyenda de los duendes, de los espíritus y los demonios. Hace más de 2 siglos, parece que se percibe algo nuevo. Jorge Ivanovich y otros nos señalan un nuevo camino. Y efectivamente, desde hace más de 4 o 5 años, que vienen presentando resultados estupendos. ¿Quiere que la hipnotice, señora? Sí, me parece bien, pero no en esta silla. Si puede hipnotizarme, me gustaría en aquella silla, por favor. Me parece estupendo. Aquí estaremos mucho más cómodos. Señor Alberto, ¿se puede posicionar detrás de la señora Sablé, por favor? Este es un espejo. ¿Qué ve reflejado en él? Veo a Alberto. ¿Qué más ve? Se toca la barba. ¿Y qué más está haciendo? Saca un cuaderno y lápiz. Escribe. ¿Qué es lo que está escribiendo? Mao Passant. Ay, no, ya no, por favor. Señora Sablé, póngase de pie y despida a Alejandra. Alejandra, recoja sus cosas. Debe irse por la mañana. Ya no la necesitamos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque así lo quiero yo. Y así debe ser. Doctor, pare esto, por favor. Señora Sablé, tome asiento, por favor. Ahora puede despertar. ¿Qué pasa, Alejandra? De verdad me tengo que ir. ¿Qué? Claro que no. ¿De qué estás hablando? Fue increíble. Luego la volvió a dormir y le dijo que me pidiera 5,000 lempiras la mañana siguiente. Y ella vino y me pidió el dinero. Cuando le preguntaba para qué lo quería,
parecía sufrir sin la posibilidad de contestarme, como si una fuerza la mantuviera oprimida. Nunca pensé que fuera posible forzar a alguien de esa manera y es aterrador. Pero ¿cómo saben que la doctora Sablay y el doctor no los están vacilando? Mire que ese doctor, en vez de estar inventando tonteras, debería estar buscando la cura para la fiebre y el insomnio. ¿Le cuesta dormir, Juan? Que si me cuesta dormir, no puedo dormir nada. Imagínese. Mire, por favor, no se vaya a reír, pero yo creo que me he vuelto sonámbulo. En las noches me tomo todo el agua sin darme cuenta. Híjole, te volví a asustar, Alberto. Vos, René, qué susto. Pensé que era él. ¿Él? Sí, el ser invisible. Ahora estoy seguro. El experimento y demás elementos vienen a reforzar lo que pienso. Existe un ser invisible que se nutre de leche y de agua y por lo tanto su naturaleza se constituye de algo material, pero es imperceptible para nuestros sentidos y está cerca mío. Te traje el libro de mi abuelo. Espero encuentres respuestas. Señor Alberto, ¿está bien? ¿Sí? Sí, gracias. ¡Ah! 6 vasos, Alejandra, y no sé cuántos platos. Pero doña Sablé, ya le dije que yo no tenía nada que ver con eso. María los encontró rotos en la mañana. Ah, no. No se acusa al que no está. ¿Y la leche quién se la tomó? Y también todo el bote con agua. No es posible. Ya estoy loco. Lo vi. Esta vez lo vi. Pero ¿por qué desaparecieron? Prohibitos autem historia, primeros pasos. Empezó cuando vinieron Bats, tiempo y espacio, ya estábamos ahí. Cuando vinieron Tzi, leyes de materia y de alma, ya estábamos ahí. Cuando vinieron Tógil, causa y su efecto, fuego, ya estábamos ahí. Cuando vinieron Canil, semilla y los frutos, vida, ya estábamos ahí. Cuando vinieron Keme, morir y nacer, muerte, ya estábamos ahí. Por lo mucho que Caos quiera ser la nueva ley, seguimos ahí. Cuando Caos vuelva a lograr su amnesia, saldremos de las sombras. Si nos olvidan quiénes son. La epidemia de locura, comparable a las demencias contagiosas que asolaron los pueblos europeos de la Edad Media. Los habitantes desesperados abandonaban sus casas y huían de sus pueblos, dejando sus cultivos, convencidos que estaban poseídos y dominados, como ganado humano, por seres invisibles aunque tangibles, vampiros que se alimentaban de sus vidas mientras ellos dormían, y que además se bebían la leche y el agua sin que les apeteciera ningún otro alimento.
Bueno, por hoy es todo. Vayan a descansar, muchachas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya van varios días que te asusta. ¿O es que te sorprende? ¿Qué tal el libro? ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Quién eres? ¿O qué eres? Si nos olvidan, ¿quiénes son? Existen muchos elementos en este mundo. ¿Por qué no puede aparecer uno nuevo? ¿Por qué no pueden aparecer flores gigantescas que perfumen regiones enteras? ¿O por qué no puede aparecer un quinto elemento que no sea fuego, aire, tierra o agua? Solo son 4. Nada más 4. Qué lástima que no hayan 40 o 400. Todo es pobre, mezquino, miserable. ¿O será que solo así logramos verlo? Y el que sí sabe ver, al fin ha venido a reemplazarnos. Muchas gracias, Alberto. Tu testimonio será de gran ayuda para nosotros. ¿Te vas a descansar ahora? Sí. Oye, a descansar, por favor. Muchas gracias. Esto es increíble. Es el primer caso que he visto de este tipo. ¿Qué pasa, doctora, si no es solamente un caso? ¿Qué pasa si realmente hay algo nuevo? Nos estamos volviendo todos locos. Tuve que quemar el hostal. Tenía que matarlo. Pero si no está muerto, si la luz no lo atraviesa, puede ser expuesto a las enfermedades, a las heridas, a los accidentes, a la destrucción prematura. Claro, la destrucción prematura. Después de todo, todos los miedos de la humanidad proceden de ella. Y si es así, después de la humanidad, el Orla. Después del que puede morir todos los días, en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier accidente, llegará aquel que solamente puede morir en un momento determinado, a una hora determinada, cuando llegue al límite de su vida. No hay duda. No está muerto. Entonces, necesito matarme.